Le damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos concede en un día como hoy de poder estar en este lugar y abrir su palabra y compartirla con cada uno de ustedes. Nuestro deseo y ha sido nuestra oración de que el Señor en su gracia nos conceda un tiempo de gran bendición, de gran gozo, de gran alegría al tener en este día la ordenación de dos hombres que han servido a Dios por mucho tiempo y que lo que ustedes han hecho no es otra cosa que reconocerlos. Y hoy nosotros vamos a imponer nuestras manos sobre ellos para encomendarlos a la gracia del Señor y que ciertamente ellos vengan a ser dones de Cristo para esta congregación y para esta comunidad. Vamos a orar antes de iniciar la predicación de la palabra. Oh nuestro buen Dios y Señor, digno y grande eres tú. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres Dios fiel y bondadoso. Tu fidelidad es más alta que los cielos y es más profunda que nuestra maldad. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, cuya sangre hoy nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad, y cuyo Espíritu nos concede ahora poder abrir tu palabra, inquirir en ella, con el único propósito, Señor, de entenderte y conocerte cada vez más. Oh Señor, ven y enséñanos. Oh Señor, ven y háblanos. Oh Señor, muéstranos a tu Hijo a través de tu palabra. Enséñanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera Timoteo 3 o Tito 1 son los pasajes obligados al momento de hablar de cualificaciones pastorales, pero yo no pienso hablarles del carácter del pastor. Eso ya debe haberse hecho con anterioridad y estoy seguro de que ya eso fue hecho en esta iglesia. En lugar de eso, yo he considerado hablar sobre lo que hace el pastor, sobre lo que en este caso Misael ha venido haciendo y continuará haciendo en medio de ustedes. Por eso he escogido a Juan capítulo 10, los versículos del 1 al 16 nos servirán de base. Y es el pasaje donde el Señor se presenta como el buen pastor. Así que creo que es una ocasión propicia a predicar de este pasaje, en vista de la particularidad del día de hoy. Creo que es adecuado ver una perspectiva de la relación del pastor con sus ovejas desde el punto de vista del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo es el buen pastor? ¿Qué tipo de relación Él tiene con sus ovejas? El Señor Jesucristo es el buen pastor por lo que hizo, por lo que hace y por lo que continúa haciendo a favor de nosotros, sus ovejas. Así que, a modo de contextualizar nuestro pasaje, podemos decir que el Señor Jesucristo se encuentra en medio de una controversia con los fariseos a causa del milagro obrado en un ciego de nacimiento, con la particularidad de que eso se hizo en un día de reposo. Al final del capítulo 9, el Señor declara: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió:
si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y de inmediato entonces él añade, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen la voz de su pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Hermanos, qué triste y desgraciado es no entender las palabras de Jesús. El Señor les habló a este grupo de hombres y ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Es como estar ciego viendo. Es por esto que todo pastor debe tener como objetivo predicar el evangelio con la mayor claridad posible, porque es necesario que quienes nos escuchan entiendan. En esta alegoría que el Señor usa aquí, hay algunos elementos que es necesario comprender precisamente para que no quedemos sin entendimiento y por ende ciegos como los fariseos. Él habla de un redil, de una puerta, de un portero, de un pastor, de un rebaño de ovejas y habla de extraños y ladrones. No vamos a ver todas esas cosas, pero me centraré en algunas de ellas a modo de introducción. Un redil en los tiempos del Señor podía ser una cueva o podía ser también un promontorio de rocas al que se le colocaba una puerta y a cuyo alrededor se sembraban arbustos espinosos a modo de alambres de púas en el día de hoy. De modo que el redil entonces venía a ser para las ovejas un lugar de refugio, pero también un lugar de descanso. Eso es lo que es la iglesia el día de hoy. Es un lugar de refugio, pero también es un lugar de descanso. El Señor nos da descanso. La figura del redil usada aquí en el versículo 1 es sin lugar a dudas una referencia al pueblo de Israel. Pero no solamente el Señor se limitó a hablar de el redil teniendo como referencia al pueblo de Israel. En el versículo 16 el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Entonces lo que Cristo hizo fue apartar del Israel étnico a sus ovejas y atraer hacia sí mismo aquellas otras ovejas de otro redil, nosotros los gentiles. Y formó un solo rebaño, la iglesia, con un solo pastor que es Él. Esa es la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, Él derribó la pared intermedia de separación y hizo un solo pueblo con un solo pastor. Ahora bien, como dice el Señor, el redil tiene una puerta que da acceso a ese lugar de refugio y de descanso.
En el versículo 7, el Señor dice claramente, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Esto quiere decir que al redil de Jesús solo acceden los que alcanzan la salvación que Él ofrece. La salvación que Él ofrece. Esa puerta es un complemento adicional a la seguridad que el redil ofrece contra ladrones y salteadores. Si Jesús no es la puerta de la iglesia, estamos totalmente desprotegidos. Él es la puerta. En el versículo 2, el Señor dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es este pastor que entra por la puerta? Es a quien se le ha conferido el derecho de tener acceso al redil de las ovejas para tener íntima comunión con ellas. Y los versículos 11 y 14 responden la pregunta de ¿quién es este pastor? En ambos versículos dice, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él es el que tiene acceso a las ovejas, pero Él también es la puerta de las ovejas. Hasta aquí hemos visto el redil, la puerta y la identidad del pastor de las ovejas. Pero en el versículo 3 aparece otro personaje, el portero. Dice, a este abre el portero. Y quiero traer una aclaración aquí. Cuando nosotros nos enfrentamos a una parábola, a una alegoría, como es este caso, nosotros no debemos buscar un significado necesariamente para cada parte de la parábola o de la alegoría, porque no necesariamente cada parte tiene un significado en la intención del autor. Quiero aclarar eso. Pero a sabiendas de eso, a mí se me hace difícil pensar que el portero sea alguien distinto al Señor Jesucristo. El portero era en ese entonces un personaje importante en el cuidado de las ovejas. No era una persona que estaba fuera del redil, era una persona que cuando todas las ovejas eran introducidas al caer el día, él cerraba por dentro. Es decir, era alguien que tenía contacto con las ovejas y él dormía pegado de la puerta, de manera que no había forma de que alguien abriera esa puerta que él no se diera cuenta. Su labor era cuidar ese rebaño por las noches. A mí se me hace difícil pensar que por la posición y la trascendencia de esta persona no fuera el Señor Jesucristo. De modo entonces que el Señor Jesucristo es la puerta, el portero y el pastor. Y es además quien edifica su iglesia. Él es el que construye el redil. Él es la puerta de la salvación a través de la cual hay que pasar para entrar a la iglesia. Es el portero que abre las puertas del reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, Cristo es nuestro todo. Creo que uno de los himnos que cantamos hoy, creo que el primero, decía, Jesús es mi todo. Mi todo. Él representa todo para nosotros. Ese refugio que nosotros necesitamos, Él nos lo da. Ese descanso que nuestras almas necesitan, Él nos lo da. Él, como pastor de su iglesia, en adición a todo esto,
y en su sola potestad y soberanía y en su gracia infinita, entonces ha conferido a ciertos hombres el privilegio de ser colocados en la posición de cuidar del rebaño que solo le pertenece a Él. Y es así que leemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto quiere decir entonces que el Señor nos concede el privilegio de ser instrumentos en sus manos para continuar edificando su cuerpo, es decir, el redil, es decir, la iglesia. Pero además de esto, nosotros, imitándolo a Él, tenemos el deber de cuidar y proteger su rebaño. Sí, este que está aquí ahora. Los 3 pastores de esta iglesia tienen el deber de cuidar este rebaño, pero también el rebaño que Cristo traerá de otro redil del mundo, del redil del diablo. Él los sacará de allí y los traerá aquí. Y estos 3 dones que el Señor ha dado a su iglesia tienen el deber de cuidar a las ovejas de este redil. Entonces los pastores tienen que ser reconocidos por el portero del redil. Dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. El portero conoce al pastor. Entonces los pastores tienen que ser primero reconocidos por el portero del redil. Y para eso él se vale de la iglesia también. De la iglesia. Es por eso que a los pastores se nos manda, como leímos en 1 de Pedro 5, a no enseñorearnos de la grey. Porque la grey no nos pertenece. A nosotros nos colocaron en la posición de servir a la grey. Servir a la grey. Hay otro pasaje que yo estuve considerando y todavía ahí sentado ahorita dije, cualquiera cambia el sermón. Está en Mateo capítulo 20. El Señor dice allí, y permítanme desviarme un poquito, Mateo capítulo 20, en el versículo 25, en el contexto del Señor habiendo anunciado su muerte por tercera vez, 2 de sus discípulos parece que tuvieron un mejor entendimiento de la situación y dijeron, ¿y qué va a hacer después? Y entonces vinieron con su mamá, que era tía del Señor, Salomé, y ellos 2 que eran tus primitos del alma, Señor. En tu reino, cuando tú vuelvas, nosotros queremos estar a la derecha y a la izquierda. En un pasaje anterior, Pedro les había dicho, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué recibiremos? Y el Señor le dijo, cuando yo vuelva, ustedes van a ver 12 tronos, y ustedes se sentarán en esos 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Nosotros vamos a tener tronos. Bueno, Señor, como nosotros vamos a tener tronos y tú eres un Dios fiel y verdadero, como cantamos hoy, entonces dispón que nuestros tronos estén uno aquí y otro aquí. Así de chévere. Y ellos fueron con su mamá, tu tía, para que ejerciera el cabildeo, la presión del cabildeo. Y en ese contexto, los otros 10 vieron que les serrucharon el palo, se nos fueron adelante y se molestaron. Y se armó una crisis en el cuerpo discipular del Señor.
Y el Señor aprovechó el momento y les dijo lo siguiente. Sabéis, versículo 25, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Él les está diciendo, ustedes conocen la metodología del mundo, porque ustedes han crecido en ese ambiente, ustedes saben cómo es que el mundo se maneja. Todo el mundo quiere llegar a ser el gobernador, el presidente, el rey. ¿Para qué? Para aplastar a los demás y lograr sus propios fines. Y si no pueden llegar a esa posición, al menos, Señor, dame mucho dinero, que yo sea una persona de influencia en la sociedad, para yo también lograr que me sirvan, que me llamen Don Linares. Y no Miguel nada más. Ven, ahora el Señor les dice, en mi reino no será así. Entonces eso cambia la perspectiva completamente. En mi reino, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, es decir, el que quiera tener influencia sobre este rebaño, ¿saben qué debe ser? Ahí dice servidor, pero literalmente dice vuestro diácono. ¿Y qué es lo que hace un diácono? Servir. Servir. ¿A quién? A otros. Él es un servidor. Pero luego dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, es decir, el que quiera ocupar esta posición, el que quiera tener una oficina que diga su nombre allí, en esta iglesia, ¿saben lo que dice ahí? Literalmente, será vuestro esclavo. Porque en el reino de Cristo, la grandeza se mide por el servicio. Por el servicio. Entonces, ahora, eso no es solo para pastores y diáconos. El Señor dice, entre vosotros. Es decir, que esa es la actitud que debe haber en todo cristiano. Ahora, al que el Señor coloca como primero, ese es el esclavo principal. Y los hombres que estamos en el ministerio, tenemos dos sitios donde somos primeros. Uno es aquí, somos pastores de la iglesia, pero hay otro lugar más íntimo, más familiar, donde somos primeros. El Señor nos puso como cabeza. Y yo me imagino que ya ustedes saben de dónde a qué yo me estoy refiriendo. En mi casa, yo soy el esclavo mayor. Y los que son padres saben para quién trabajamos y en quién gastamos el dinero, las energías, las emociones, los esfuerzos, todo se va ahí. Entonces, si tú estás casado, tú debes servir a tu esposa y a tus hijos. Si encima de eso eres pastor, entonces tú debes servir a tu iglesia. Es de eso que se trata. Así que el oficio de pastor no es cualquier oficio. De hecho, es el oficio que el Señor Jesucristo escogió para cumplir el plan redentor de Dios. Por ende, hay ciertos requisitos que todo hombre llamado por Dios al ministerio debe cumplir o debe hacer. Hay ciertas cosas que el pastor hace que nos enseña nuestro pasaje de Juan capítulo 10. El primero de ellos. Dice en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
Es decir, que el pastor debe entrar por la puerta del redil. Aquel que es llamado al ministerio pastoral entra a este oficio a través de y en obediencia a Cristo. Ningún pastor verdadero se autoproclama. A veces me da cosa, como decía un personaje de la televisión de los años 80, ver a algunas figuras públicas de grandes deportistas que cuando se retiran y en algún momento parece que el Señor toca sus corazones y dicen que se convirtieron, inmediatamente quieren ser pastores. No, yo voy a ser pastor. O sea, ¿y quién te ha dicho que tú estás llamado al ministerio pastoral? ¿Quién te ha dicho que el pastor se autoproclama? Hay muchos contextos donde el pastor Castillo hablaba de que esta iglesia nació en el contexto de ¿qué? De un estudio bíblico. ¿Y quién daba ese estudio bíblico? ¿O él? Ahora, al momento de que ese estudio bíblico pasara de estudio bíblico a iglesia, entonces hay que evaluar si el que da el estudio bíblico ha sido llamado por Dios. Y hay que darle la diestra a otros pastores en señal de compañerismo. No porque él diera el estudio bíblico, ya automáticamente él es el pastor. No. Él tiene que entrar por la puerta. El portero tiene que reconocerlo. Y el Señor usa a su iglesia para evaluar y aprobar a ese pastor. Esta iglesia se involucró y evaluó a ese hombre. Y ahora lo está reconociendo públicamente como un don de Cristo para esta congregación. En segundo lugar, aquel que es llamado por Dios al ministerio pastoral es alguien que habla lo que Cristo habla. Una oveja saludable solo oye la voz de Cristo. Dice el texto, la voz de los extraños no escucharán. No escucharán. Ellas escuchan la voz de su pastor. Por tanto, el pastor debe predicar y aconsejar a las ovejas con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, para que las ovejas oigan la voz de Cristo a través de él y sigan a su maestro. No podemos hablar otra cosa que no sea el Evangelio. Como le dice Pablo a los Corintios, yo no fui a ustedes con palabras elocuentes de humana sabiduría. No, yo fui a ustedes con el Evangelio de Jesucristo. Y les prediqué la cruz de Cristo y a este crucificado. Eso es lo que yo tengo que enseñar a la congregación. Y eso es lo que los dos pastores ya ordenados y el que está por ordenar hoy deben continuar haciendo en esta iglesia. Predicar el Evangelio. Y cuando alguna oveja se enferma o tiene problemas y necesita ser aconsejado, es con la palabra de Cristo que debe ser aconsejado. No es con la sabiduría del mundo. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Jesús siempre habló las cosas que oyó de su Padre. Juan 8:26. Estando en íntima comunión con Él. Así que tú, Misael, debes desarrollar una íntima comunión con Jesús para que siempre hables lo que Él te dice a ti. Para que siempre hables, para que siempre oigas en primer lugar
y hables lo que Él te dice por medio de su palabra revelada. Tercero, aquel que es llamado por Dios al ministerio pastoral es alguien que se ocupa constantemente de conocer a las ovejas que Cristo le ha dado. Fíjense en el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. El nombre en la Biblia no es solamente un indicador de identidad. Él se llama José, aquel se llama Juan y aquel Pablo. No, el nombre en la Biblia es un indicador del carácter de la persona. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy llamado a conocer? Cuando un pastor llama por nombre a su oveja, es porque la conoce. Es porque sabe quién es, qué es, para qué da, de qué cosa es capaz y de qué cosa no lo es. Por eso es que una de las facetas del ministro del Evangelio es ser obispo. Fíjense que dije faceta, porque el pastor, el obispo y el anciano es una sola persona que desempeña tres facetas del mismo oficio. ¿Ven? Entonces, ¿qué es un obispo? Un supervisor. Un supervisor, eso es lo que significa la palabra obispo. Uno que está más alto, como yo estoy más alto, y puedo verlos a todos. Puedo ver qué están haciendo. Y puedo actuar a tiempo si es necesario. Si tengo que hacer una intervención aquí o allí. Entonces, el pastor debe estar constantemente conociendo a sus ovejas. ¿Por medio de qué? Por medio de la supervisión pastoral. Yo no solo me reúno en mi oficina con hermanos porque tienen problemas, que cometieron un pecado o que le hablaron mal a esto o a aquel. No, a veces yo los llamo para saber cómo están. ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Con qué hermanos tú te estás juntando? Tengo mucho que no te veo. ¿Qué está pasando? Aquí no es difícil ver a todos. En IBCJ es un caso. Porque hay un mezanine y fíjense, primera vez que yo veo para allá arriba hoy. Así me pasa allá también. Yo no miro para allá arriba. Entonces los que se sientan allá arriba tienen la desventaja de que a veces nosotros no los vemos. Y el pastor que hacía eso con más frecuencia se nos fue para otra iglesia, que es el pastor Eduardo. Él paseaba la vista por el mezanino. Pero a mí se me hace difícil levantar la cabeza tan alto. Pero yo llamo a los hermanos a mi oficina en algo que yo llamo supervisión pastoral. Tú tienes que hacer eso. Todo el tiempo hay que estar conociendo a las ovejas, el estado de las ovejas, la salud de las ovejas, porque para eso fue que nos pusieron. Miren, hermanos, la parte más bonita del ministerio pastoral es lo que yo estoy haciendo ahora. Todos los ojos de ustedes están sobre mí, todos sus oídos están atentos a mí. Y cuando yo me baje de aquí ahorita, si a ustedes les gustó el sermón, qué bendición. Hay otra parte que no es tan visible y que no es tan chévere, que es el pastoreo de las ovejas. Es coger lo que yo prediqué y mirar a aquel y aquel otro que no está sometido al señorío de Cristo en esa área y decirle, ven acá, vamos a ayudarte. Vamos a cargarte sobre los hombros.
Es involucrarme emocionalmente en la vida de ellos y tomar sus luchas sobre mis hombros y ayudarlos a cargarlas. Cristo dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Con Cristo es fácil, porque Él carga todo el peso. Nosotros solamente tenemos el yugo ahí de adorno, para poder decir con propiedad que marchamos al lado de Él. Pero Él es el que lleva el peso. Obviamente, la idea no es que las conozcas a todas al mismo tiempo. No, para eso el Señor nos da todo el resto de nuestras vidas. Pero el punto es que yo tengo que conocer a mis ovejas. En cuarto lugar, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Eso es importante, hermanos. Cristo no llama a ningún hombre a ejercer un ministerio universal. Ustedes sabían que la Policía Nacional tiene un servicio universal en lo que respecta a República Dominicana. Un cabo del destacamento de acá se va a Montecristi y sigue siendo cabo en Montecristi y tiene autoridad como cabo en Montecristi. En la Iglesia de Cristo no es así. Yo soy pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y cuando yo vengo aquí, ustedes me distinguen y me llaman pastor también. Pero yo no tengo jurisdicción aquí. Mi jurisdicción se circunscribe a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que el Señor dice, cuando ha sacado todas las propias, las que son suyas, las mías son las de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Las de Ángel, Huáscar y ahora Misael son las de aquí. Yo no puedo venir aquí a dar órdenes. Yo lo único que puedo venir aquí es a seguir órdenes. A mí me dijeron, ven y predica. Eso yo estoy haciendo. Es lo único que puedo hacer. Lo que los pastores de esta iglesia me han pedido que haga. Sobre la iglesia local, solo tienen autoridad los pastores que Cristo les ha dado a esa iglesia local. No concilios, no papas, sino sus pastores. Sus pastores. Así que a partir de hoy, por la voluntad de Cristo y bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo, tú, Misael, has sido llamado a ejercer la autoridad de Cristo sobre esta iglesia. Porque también hay que reconocer eso. No es su autoridad. No, él va a ejercer la autoridad de Cristo sobre esta iglesia. Él va a ser un instrumento, Él va a ser un canal para que Cristo gobierne su iglesia. Quinto lugar. Y relacionado con el anterior, el mismo versículo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El que es llamado por Dios al ministerio pastoral es alguien a quien el Espíritu Santo ha dotado de liderazgo espiritual para que vaya delante de sus ovejas, de las ovejas sobre la cual ha sido puesto por obispo y pastor. Ese liderazgo tiene su fundamento en el carácter que Pablo describe muy bien en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero él está llamado a ir delante. El pastor va adelante, óigame bien, óyeme bien. No porque sea el jefe. Recuerden que a la luz de Mateo 20, él no es el jefe, él es el esclavo.
que sirve a las órdenes del que verdaderamente es el jefe, el Señor Jesucristo. Entonces, Él no va adelante porque es el jefe o porque tiene algún privilegio especial. No. Él va adelante porque es el responsable de modelar el carácter de Cristo delante de las ovejas. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 12? Que corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe y el consumador de ella. Entonces, para yo despojarme de todo peso, yo tengo que mirar a Jesús. Entonces, el pastor que Cristo ha llamado para servir en su iglesia tiene que hacer exactamente lo mismo. El autor de la epístola a los Hebreos lo dice de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que tú tienes que tener una fe, un modo de caminar en Cristo que sea ejemplar para que tus ovejas te imiten. O como lo dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. De manera que esto es una cadena de imitadores, donde Cristo es el original. Entonces, yo imito a Cristo como pastor y mis ovejas me imitan a mí para llegar a ser como Cristo, no para llegar a ser como yo. Van a imitar a Cristo en aquellas cosas de Cristo que yo reflejo. Lo que no refleje a Cristo en el carácter de Misael, no lo imiten. No lo imiten. Para nada. En sexto lugar, y ligada a las dos anteriores, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor no debe ser un extraño para la congregación. Una iglesia de Cristo jamás debiera permitir ser pastoreada por un hombre que no conoce. Y aunque yo sé, para respetar el texto, que aquí extraño se refiere a un falso pastor, estamos claros en eso, sin embargo creo que se puede aplicar a un hombre que es llamado a pastorear una iglesia que no le conoce a él, o a una iglesia que acepta ser pastoreada por un hombre que no conoce, que viene por recomendación de no sabemos quién, y de repente lo encontramos aquí el siguiente domingo que yo soy el nuevo pastor de esta iglesia. ¿Y qué pata puso ese huevo? No es así. La palabra de Dios nos dice que Cristo da dones a su iglesia, es decir, a cada iglesia local Él ha provisto de dones. Aquí hubo hermanos ahorita que se sentaron allí y nos guiaron en el tiempo de alabanza. Hay un grupo de hermanos por allá arriba que eso es lo que hacen que estas bocinas funcionen, esas pantallas de televisión funcionen, y hay todo un equipo de trabajo. Son dones que Cristo da a su iglesia. Eso no quiere decir que yo no pueda recibir ayuda. ¿Qué es lo que yo estoy dando hoy aquí? Una ayuda de otra iglesia. Ahora, yo puedo ser un desconocido para muchos de ustedes, pero no para todos. No. Entonces, el pastor no puede ser un perfecto desconocido. En séptimo lugar, Jesús dijo en el versículo 10, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Entonces, dado que el pastor es dado a la iglesia por el dueño de la iglesia, entonces este tiene el deber de mantener la salud de toda oveja a quien Cristo ha dado vida y que ahora ha puesto bajo su cuidado. Si Cristo les ha dado vida a ustedes y yo soy su pastor, yo debo trabajar en dependencia del Espíritu Santo para mantener esa vida saludable. Yo no quiero que Cristo los perciba a ustedes como ovejas raquíticas, endebles, que se andan cayendo, que andan de un lado para otro. No, deben ser ovejas fuertes, saludables. Por eso, como dije anteriormente, la predicación y la consejería del pastor debe estar centrada en la Biblia, porque solo la palabra de Dios es verdadero alimento para el creyente. Solo la palabra de Dios. Así que, Misael, yo sé que tú sabes esto, pero en este momento tan particular y solemne te lo recuerdo. La Biblia es suficiente para tu trabajo como pastor en esta iglesia. La Biblia es todo suficiente. Por ahí andan gente supuestamente creyentes que dicen, la Biblia solo es suficiente en materia de salvación y doctrina, pero no para la vida. Eso no es lo que yo veo en este libro. Eso no es lo que yo veo en este libro. La Biblia es suficiente para la salvación, para la edificación y para la vida. En octavo lugar, un pastor está llamado a defender a sus ovejas sin importar el precio. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay muchos lobos que por toda la historia de la redención han amenazado a las ovejas, han amenazado a la iglesia de Cristo. No ha habido una época en la historia donde la iglesia de Cristo esté a salvo de ser atacada, de ser amenazada. Y hay muchos lobos, no solo humanos. El afán por las cosas de este mundo es uno de ellos. Es un lobo que devora el corazón. Nosotros estamos llamados a ministrar a nuestras ovejas para ser libradas de ese tipo de lobos. La vanagloria de la vida es algo que nos afecta a todos. Todos somos vanidosos en alguna medida, en algún grado. Nosotros tenemos que ministrar con la palabra de Dios para librar a la iglesia de eso. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne no es un lobo, son una manada de lobos. En definitiva, todo pecado, toda atracción pecaminosa es un lobo que amenaza con devorar a las ovejas. Entonces, nosotros tenemos que defender a las ovejas. Misael, a partir de hoy tú tienes que defender a tus ovejas con las armas que Cristo te ha provisto. La fiel predicación de la palabra, la amonestación bíblica y oportuna, la afirmación de la fe
con el ejemplo de tu vida. Con el ejemplo de tu vida. En noveno y último lugar, y les confieso, hermanos, que cuando llegué aquí temblé, me espanté, hice algo como esto. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ya eso lo vimos, él lo dijo ya en el versículo 3. Y las mías me conocen. Aquí agregó algo nuevo. Y luego dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas, por las ovejas. Es evidente que el Señor está hablando aquí de comunión entre el pastor y sus ovejas, de tal manera que haya un conocimiento mutuo. Y hasta ahí no hay problema. Sí. Compartimos. Hacemos una comida, que es una de las cosas que los evangélicos hacemos mejor. Y de hecho, hermanos, no estamos actuando mal, por si acaso. Si ustedes leen la Escritura con detenimiento, verán que grandes acontecimientos del pueblo de Dios se celebraron con una comida. Y de hecho, cuando Cristo vuelva, ¿qué es lo que nos espera? La cena del Cordero. Señores, nosotros somos bíblicos al momento de celebrar. Entonces, hasta aquí todo es muy chévere. Sí, el pastor tiene comunión con sus ovejas. Ven a mi casa o yo voy a la tuya, o tenemos un ágape aquí en la iglesia para fin de año, para el Día de los Enamorados, para cualquier cosa. Hasta ahí está bien. Donde a mí me entró el temblor es cuando Jesús dice que la comunión del pastor con sus ovejas y de las ovejas con su pastor debe asemejarse a, o que tenga como referencia la comunión que existe entre el Padre y Él. Ahí sí que la cosa es diferente. ¿Cómo es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Es íntima? ¿Es eterna? ¿Es deleitosa? ¿Es transparente? ¿No hay secretos? ¿No hay intrigas? ¿No hay competitividad? ¿Ustedes recuerdan cómo termina Génesis 2? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa desnudez no era únicamente física, era una desnudez intelectual. Es decir, no había nada en mis pensamientos que si mi esposa se enterara de lo que yo estaba pensando, me mata. Me mata. No era así. No había ningún sentimiento en mi aparato emocional que si ella se llegara a enterar de lo que yo estaba experimentando en mi interior, se sintiera avergonzada. Y viceversa. Y obviamente no había ningún plan que yo estuviera maquinando en mi mente que si ella se llega a enterar y tú te estás volviendo loco. No. Estaban ambos desnudos. Fue lo más cercano que nosotros estuvimos a una relación como la del Padre y el Hijo. Y así es que nosotros estamos llamados a tener comunión con nuestras ovejas. Eso tiene implicaciones muy serias, porque nosotros los pastores muchas veces cometemos el fatal error de pintarnos como impecables. Yo no peco.
Yo no peco. A mi esposa no le gusta que yo haga ciertos comentarios desde el púlpito, sobre todo cuando me dejan mal parado. ¿Ven? Mucho menos que sentados en la sala de mi casa, yo abra mi corazón y diga algunas cosas que hay en él. Pero es a eso lo que el Señor me está diciendo aquí. Es eso lo que causa temblor y espanto a mi corazón. Esto implica estrechez en la relación. Esto implica disponibilidad de tiempo por parte del pastor mayormente. Pero esto implica vulnerabilidad. Es decir, yo debo estar dispuesto a abrir mi corazón ante mis ovejas con todo lo que eso implica. Así que no se trata de decir algo, soltar algo así en medio de un sermón, sino que más bien apunta a una íntima y estrecha relación como la que modeló el Señor con sus discípulos. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos en el huerto de Getsemaní? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, el Dios eterno, el que se supone que conoce todas las cosas, el que es el Todopoderoso, dice, yo estoy muy triste hasta la muerte. Yo estoy angustiado. Es ese tipo de comunión. Mi hermano Misael, cuando te impongamos las manos para ordenarte bíblicamente al ministerio pastoral, estarás recibiendo sobre tus hombros todo el peso de esta responsabilidad que he descrito a partir de estas palabras del Señor Jesucristo. El Señor te ayude. Él te ayudará. Él te sustentará. Él te dará las fuerzas. Él te dará la capacidad. No nos ha dejado solos el que nos llama. No nos ha dejado solos el que nos llama. A los demás pastores que estamos aquí, Dios nos ayude a renovar nuestros votos de fidelidad y de compromiso a Dios y a su pueblo. Así que si hemos sido confrontados y redargüidos de pecados por el Espíritu Santo, no nos amilanemos ahora, acudamos ante el trono de la gracia de nuestro Dios en arrepentimiento, pidamos perdón por nuestros pecados y dispongámonos a hacer con todo denuedo lo que Jesús demanda de nosotros. A nosotros también les digo, Dios nos ayude. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias por tu palabra? Si ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo no darte gracias por tu Espíritu, que es quien ilumina nuestro entendimiento para que podamos entenderla y para que podamos ser transformados por esa palabra según la imagen de Cristo? ¿Cómo no darte gracias si tu palabra es el instrumento que tú nos has dado para que podamos hacer la labor que tú nos has encomendado? Seamos pastores o no, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, oh Dios. No somos para nada autosuficientes. No tenemos poder alguno en nosotros. Tú tienes que obrar, Señor, en nuestras almas para que nosotros podamos hacer lo que tú nos has ordenado hacer.
Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a que ese temblor que al menos en mí causó ese último punto, no se quede en un mero temblor en ninguno de nosotros. Porque así es que hacen los demonios, que conocen tu palabra y tiemblan, pero no hacen más nada. No, Señor, impúlsanos con tu espíritu para que nosotros marchemos bajo el estandarte de Cristo, haciendo su voluntad. Para eso tú nos llamaste a salvación. Para eso purificaste nuestros corazones. Para que cuando tú preguntes, ¿a quién enviaré?, nosotros podamos decir, henos aquí, envíanos a nosotros. Señor, complácete en bendecir a tu siervo que hoy recibe de manera bíblica y formal la encomienda de pastorear, supervisar y gobernar esta grey. Ayúdalo, él lo necesitará. Rogamos tu bendición sobre él y sobre cada uno de los demás pastores de esta iglesia. Y aún pastores como yo y el pastor Leónidas que está acá, que nos acompaña. Señor, danos también la gracia para pastorear nuestras iglesias. Oh Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.